En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Canta con nosotros. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Díselo a él. Toma mi vida, te pertenece. Solo a ti, Señor. Quiero ser para ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Te adoramos, Señor Jesús, sin importar, Señor, más que tu presencia. Vamos todos juntos otra vez. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, solo tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, pues digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile a él, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo
propias palabras, dile: Señor, toma mi vida, Señor, como una ofrenda de adoración. Es solo para ti, Señor. Ahora dale un aplauso a Él. El Señor es digno de toda gloria. Gloria a ti, Jesús. Quiero dar continuidad a nuestras enseñanzas. Quiero llevarle por favor a la palabra de Dios. Abra su Biblia, vamos al libro de Mateo 11:1. Vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Para los que anotan, el tema de esta mañana es: el reino es arrebatado, dice. De nuestra serie, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Cuando llegue ahí, dígame amén para saber que ya está en ese lugar. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan iban, Jesús comenzó a hablar acerca de a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante del reino del cielo es superior a él. Escuche esto. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, que es verdad. En ella confiamos y creemos, Señor. Te pedimos que esta instrucción que tú has enviado a nuestras vidas podamos tomarla y asimilarla con ese beneficio que debe de venir hacia nosotros. Que tu Espíritu Santo venga a obrar, a convencer, a quitar todo argumento, todo pensamiento, Señor, que obstruye que tu palabra se haga viva en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplirla, porque es lo que más trabajo nos cuesta. Te damos gracias en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta parte de la Escritura nos enseña el avance del reino de Dios y cómo se ha abierto paso delante de todos los obstáculos que este reino de Dios puede tener para llegar. Hasta el día de hoy el reino de Dios sigue avanzando vigorosamente y hombres vigorosos están tomando posesión, están tratando ansiosamente de que el reino de Dios cumpla, de que esta obra que inició Juan el Bautista llegue a buen término. Dentro del contexto de esta narrativa que acabo de mencionarle, de parte de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que después de haber dado toda una serie de instrucciones a sus discípulos, se encuentra después con los discípulos de Juan. Recordamos que se encuentra preso, como acabamos de leer, y que desde su cautiverio hace esta pregunta: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos de seguir esperando a otro? La pregunta que podemos hacernos nosotros es: ¿acaso Juan dudaba sobre el Mesías? Recordemos que aunque Juan era un profeta, el gran precursor de nuestro Señor, el anunciador de nuestro Mesías,
bueno, no evitó que en cierto momento mostrara esta flaqueza de la cual hoy estamos hablando. Este texto nos ilustra con franqueza que los hombres de Dios también sufren debilidades. Los grandes héroes de la Biblia también sufrieron en la carne. Esas dudas que presenta Juan sobre Jesús, bueno, también las tuvo Moisés cuando fue llamado, que se resistió mediante excusas para acudir a ese llamado, indicando pues que no podía servirle a Dios. Solamente una serie de milagros convencieron a Gedeón para poder seguir esa obra, a la cual también él fue llamado. También vimos a Elías ver turbado su corazón. Se llegó hasta el momento que tuvo que esconderse dentro de una cueva. También leemos que Jeremías y Job pasaron momentos duros y en algún momento denunciaron el día de su nacimiento. Maldito el día que he nacido, dicen algunos de ellos. Quizás el ejemplo más clásico y conocido de todos nosotros es el de Pedro, aquel arrebatado hombre que dice: yo no te negaré y iré contigo hasta la muerte, solo para negarlo posteriormente 3 veces, como lo había anunciado. Sin duda el lugar donde se encontraba Juan puede ser un condicionante para que muestre esta flaqueza, esta debilidad en su carne. Cuando él estaba predicando, bueno, mucha gente se acercaba a él y su fe era viva y estaba encendido. Sin en cambio, hoy en la cárcel tal parece que esa fe ha disminuido un poco. Aquí hay una advertencia para cada uno de nosotros. La diferencia puede ser esa, la circunstancia en la que vivimos, y nuestra fe puede ser menguada seriamente. Juan ya no estaba en el desierto y su vida se encontraba bajo una gran nube, con esa pesumbre que puede sentir o apesumbrado, dicen la gente. Bueno, esa es la advertencia que nosotros tenemos el día de hoy. Tengamos cuidado de no perder nuestra fe, dadas las circunstancias que nos rodean, dado lo que estamos viviendo. Podemos estar afligidos, sí, turbados también, angustiados, toda clase de experiencias que pueden deprimirnos, pero eso no puede hacernos dudar de quién es nuestro Dios. Él sigue siendo Dios, aún a pesar de todo lo que nosotros vivimos. Sin en cambio, la respuesta que hace el maestro a esta interesante pregunta, que no contesta de una manera directa, sino que lo hace con una manera contraria y dando un testimonio de las obras que se estaban realizando por medio del poder de Dios. Dice: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Esa es la evidencia del poder de Dios. Dios está ahora obrando también como en esos tiempos. Y hay obras que son dignas de mencionar. El ofendido es perdonado, o puede perdonar a aquel que es ofendido. El abatido, aquel que su corazón no encuentra consuelo, puede encontrar consuelo en Dios. El joven que está en adicciones puede ser restaurado. Estas son obras del poder de Dios. Un matrimonio que está a punto de ser separado y de un inminente divorcio también es restaurado por el poder de Dios. Un joven puede amar a sus padres, aun cuando ha tenido una serie de conflictos con ellos, también es muestra del poder de Dios. Padres saben guiar a sus hijos con sabiduría. Corazones son transformados. La vida llega a seres muertos. La palabra de Dios sigue siendo eficaz y viva en estos tiempos. El poder de Dios se sigue manifestando. Quizás no nos ha tocado ver leprosos curarse o sordos que oyen, pero sí hay gente que es restaurada por el poder de Dios. Yo puedo dar testimonio de ello. No sé si usted también. Esta es una vida nueva en Cristo. A continuación, Jesús continúa y afirma la importancia del ministerio de Juan y su obra que él ha llevado a cabo. Él ha preparado el camino para que él llegue, como aquella persona que es llevado a la avanzada, como aquel que es dedicado a arar la tierra. El duro esfuerzo de abrir esa tierra pesada o dura para que después venga el sembrador a llevar la semilla. Es una ardua tarea la cual le fue encomendado a Juan.
Cuando se retiraba sus discípulos después de haber recibido esto que acabo de mencionarle, dice la Escritura, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, es decir, les predicó ya que se habían ido sus discípulos. Dice: ¿a qué clase de hombre fueron a ver en el desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? Eso es una muestra de bondad de parte de Dios. Muestra su magnanimidad sobre el Señor, dándole crédito a Juan de lo que él ha hecho. Lo elogia en este momento y expresa. El poder de Cristo no dependía de Juan en lo más mínimo, sin en cambio la obra que él realiza es sumamente importante, como le acabo de decir. Él llevó a cabo esa profecía que había anunciado, que iba a haber alguien antes del Señor que iba a preparar la tierra para que llegara. Juan preparó el camino para que el Maestro pudiera llegar a este mundo. Juan es un ejemplo de firmeza. En una época en donde hablar en la forma en la que hablaba Juan le significó su propia vida. Esas cañas a las cuales se refiere el Maestro dentro de esta enseñanza, dice que crecen en abundancia alrededor del río en donde Juan bautizaba. Estas varas o estas cañas alcanzaban de 3 a 4 metros de altura y eran muy frágiles. Rápidamente eran dobladas por el viento y podrían ser quebradas. Juan no era un hombre así. Dice: ¿acaso vinieron a ver una caña que se dobla con facilidad? No. Juan era un hombre firme en sus convicciones. No era inconstante en ninguno de sus caminos. Tenía el valor suficiente. No era doblado ni por el aplauso ni por el desagrado del pueblo. Juan era un hombre de convicciones. Si no fuese así, entonces, ¿por qué estaba en la cárcel? ¿Recuerdan? Fue encarcelado y después decapitado, solo por señalar un pecado. Jesús quiere enseñar o mostrar alrededor de las multitudes el alto concepto que tenía de este hombre. Dice en Mateo 11:10, Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, dice en el 11, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Juan era más que un profeta, dice. En este sentido fue el último profeta que fue levantado. En él se lleva a cabo esa transición entre la ley y la gracia. Él anunciaba la venida del reino de Dios, fue el último predicador de este reino y anunciaba que Jesús venía. Sirvió como ese puente entre la antigua y la nueva era que se había de levantar. Es sorprendente lo que dice aquí. Recuerde que antes de Juan existieron muchos profetas y hombres muy, muy valiosos: Moisés, Aarón, Abraham, Elías, todos ellos nacidos de mujer con un gran valor. Pero sin en cambio a Juan le dice: no ha habido un hombre más importante que él. Imagínese el valor que tenía Juan para el reino. Sin en cambio, a él no le tocó ver la obra completa. Él solamente anunciaba que el reino se acercaba, pero él no pudo ver la cruz. Él no pudo ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no vio la verdadera naturaleza y gloriosa del reino. Él no lo vio ascender tampoco. Todo eso le tocó ver a sus apóstoles. La gloria que usted y yo vivimos hoy, lo que tenemos en nuestras manos, ese compendio, la palabra de Dios, él no la tuvo completa. Él solo tuvo una visión, una pequeña parte, una fracción de lo maravilloso que es la gloria salvadora. Eso es lo que vio Juan. Por eso dice que aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, porque ha visto más, ha logrado ver la obra completa. Nosotros no hemos terminado esta obra, pero vemos un gran avance de ese reino en este mundo y esperamos la venida de nuestro Señor para ver por completo la obra en nuestras vidas.
Esto solo da un contexto a la cita, y todo lo que le he dicho quiero llevarlo a que contextualicemos de lo que hoy quiero hablarle en esta mañana. Yo considero importante puntualizar todo lo que acabo de mencionarle para fin de que podamos entender a qué se refiere nuestra cita base de esta mañana. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Otra versión dice, y desde los días de Juan el Bautista, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Palabra de Dios para todos lo traduce así. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por medio de la fuerza. Este versículo es uno de los que más controversia puede generar dentro de la Escritura. Voy a tratar de ser lo más claro, lo más simple y lo más sencillo para que podamos entender esto. Dentro de este mensaje existen al menos 3 palabras que tenemos que estudiar en su original para tratar de explicar esta controversia de la cual les estoy hablando. La primera es violencia, baizo. La segunda es violentos, baistes. Y la tercera es arrebatar, harpazo. Baizo, forzar, meterse a la fuerza, ser atrapado, sufrir violencia, esforzarse. Baistes, forzador, energético, violento, dice. Arrebatar, harpazo, apoderarse, arrebatar, persona impetuosa, dice, o con mucho energía para lograr las cosas. Como le mencionaba, este mensaje ha generado mucha discusión y hay muchas interpretaciones de ella. Depende mucho la variación en el tono que se utilice del verbo baizo, el primero de ellos, que significa violencia, en el cual nosotros podemos encontrar al menos 3 vertientes. La primera lo podemos ubicar como un pasivo y lo podemos traducir de la siguiente manera: está sufriendo violencia. El reino de Dios está sufriendo violencia. Entonces podríamos mencionarlo de la siguiente forma: el reino sufre violencia y los hombres violentos se están apoderando de él. Esto no cabría dentro del contexto que acabamos de hablar, no encajaría dentro del contexto del cual estamos mencionando. Podríamos interpretarlo de una otra forma pasiva, pero ahora del sentido desfavorable, del sentido favorable. Y el sentido sería: está siendo tomado con ansias, está siendo tomado por asalto. Hombres ávidos se están apoderando de él o se están abriendo paso a través de él. Aun cuando suena mejor esta versión, no satisface del todo el contexto del cual le he hablado esta mañana. Si lo utilizamos en forma media, que es la que se inclinan más los comentaristas, podemos decir: el reino de los cielos está avanzando vigorosamente. El segundo verbo, harpazo, que es arrebatar, puede aparecer en el Nuevo Testamento como el sentido de robar o de tomar. No cabría dentro del contexto de esta explicación. Es un sentido desfavorable totalmente. Es como si robáramos algo, tomar algo de una posesión ajena. Finalmente, también podemos tomarlo desde la manera que puede decirse de arrebatar, que tiene el propósito de rescatar de alguna condición que se está viviendo. Podríamos utilizar el punto exacto de este verbo, desfavorable y favorable, para utilizarlo en el contexto de lo que acabamos de leer y decir: hombres violentos, hombres vigorosos, hombres esforzados, hombres con valor, con fortaleza, están tomando el reino de Dios.
en el sentido de que Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio llamando al pueblo para preparar la vida de la llegada de nuestro Señor el Mesías. Desde ese momento en que ha sido predicado el Evangelio, los cielos mismos donde mora nuestro Dios sufre violencia. Muchos quieren entrar en Él a su manera, a su forma, con sus ideas, pero no es la forma en la que es Dios establecido para entrar en el reino de Dios. Cuando Juan comenzó a predicar el bautismo del arrepentimiento a las multitudes, venían de todos los lugares para escucharle. Dice Marcos 1:5, y salían de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Lo mismo ocurría cuando Jesús predicaba. Durante todo su ministerio, sus años y su popularidad le permitieron que mucha gente estuviera cerca de Él. Muchos querían entrar en el reino de Dios. Y sabemos, en base a lo que hemos leído, lo que hemos estudiado conforme a la palabra de Dios, que muchos no llegaron a esa entrada del reino de Dios, sino que se quedaron en el camino. Algunos simplemente querían ser alimentados, muchos otros no quisieron dejar sus posesiones, como el muchacho rico, como el joven rico del cual hemos hablado. Entonces, todos quieren entrar, pero no todos están dispuestos muchas veces a hacerlo de la manera correcta. En otras palabras, la idea es de que Juan comenzó a predicar que el Mesías había llegado y que vino a traer una salvación y juicio. Entonces muchas multitudes se acercaban con ímpetu y con fuerza para entrar en el reino de los cielos, para alcanzar la salvación, en búsqueda de esa fe salvadora. Sin en cambio, no muchos lo logran. Como el día de hoy, muchos creen estar en el camino y sin en cambio sus actos hablan de que no es así. Aquel que verdaderamente posee una fe salvadora se esforzará por verdaderamente llegar al cielo. El reino de los cielos sufre violencia. Muchos desean entrar para alcanzar la salvación eterna, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Porque hay un precio. La pregunta es, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ser condenado y destruido en cuerpo y alma por toda la eternidad? ¿A quién le gustaría ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos? ¿A quién? A nadie. Entonces todos buscan la salvación de esa condenación, pero muchos lo buscan a su manera, a su forma. Equivocadamente buscan. Muchos buscan ser salvos no del pecado, sino solo del infierno. Muchos buscan ser salvos con sus pecados, no de sus pecados. Quieren ser salvos viviendo en pecado, y eso no se puede. Jesús nos dice quiénes son los únicos que realmente llegarán a los cielos. ¿Quiénes? Los violentos. Los violentos arrebatarán el reino de los cielos, dice. Así lo dice Jesús: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hombres esforzados y violentos, vehemencia, dedicación, entrega, esos son los que van a entrar. Esa fe salvadora es gratuita, es correcto, pero esa fe debe tener una muestra en nuestras vidas. Porque si llegamos a Cristo y seguimos viviendo de la misma manera que vivíamos sin Cristo, entonces no hay una evidencia. Muchos entran en esta carrera de la fe con ideas equivocadas de que ser cristiano, y entran con emociones equivocadas, bajo ciertas presiones o bajo ciertas circunstancias, o basados en su emoción, desaparecen del plano. Rápidamente, ante la congoja del mundo, agobiados, se van y desertan de la carrera.
Algunos otros solo piensan mostrar interés en las cosas de Dios y creen que con eso es suficiente para ser salvos. Pero Jesús dice que no es así. Dice que los violentos, los valientes, los que tienen la determinación, esos heredarán el reino de Dios. La pregunta aquí que tenemos que hacernos esta mañana, tú y yo, es: ¿tú eres violento para entrar en el reino de los cielos? ¿Te esfuerzas por entrar en el reino de los cielos? Solo los violentos se salvan. Eso es lo que dice Jesús. Fe sin obediencia a Dios es una fe muerta. ¿Tú crees en Dios tal cual? Sí, crees que existe, que lo hay, que ha muerto por ti, que ha hecho un sacrificio en la cruz, pero si no hay una evidencia de ti en eso, entonces, ¿en dónde está tu fe? Yo creo que en nuestro corazón es recibir las palabras de Dios, aquellas que se escuchan en Mateo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Para hacer esto, tenemos que ser violentos. Debemos declarar qué es ser violento y qué no es ser violento. Algunos piensan que ser violentos para el reino de los cielos es ser una persona religiosa, desde el contexto de que cumplen cabalmente muchas cosas. Cumplen religiosamente con algunas visitas a la iglesia, solamente de manera ocasional. No hay una convicción. Se preparan solo para ir a las ceremonias muy especiales como Semana Santa o Navidad, el Viernes Santo. Eso no es ofrecer violencia. Eso no te asegura la entrada en el reino de los cielos. Ser religioso no te asegura la entrada en el reino de los cielos. Eso es ser supersticioso. Conmemorar estos días no tiene nada de malo. Son hechos históricos y reconocemos el nacimiento de nuestro Salvador y su muerte. También reconocemos, no sabemos si las fechas coincidan, pero reconocemos esos actos como algo maravilloso. Pero nadie se salva por celebrar estas fechas. Nadie se salva por cumplir obras religiosas. Somos salvos por fe y no por obras, dice Pablo. La fe tiene que ser verdadera, es decir, una fe que obra por amor. Dice Elisha Holtz: la fe justifica a la persona y las buenas obras justifican su fe. Otros piensan que ser violentos para alcanzar los cielos es ser sinceros únicamente con cualquier tipo de fe. Piensan que puede ser sencillo, humilde, servicial con los demás y eso vale la pena para ser salvos. No importa lo que tú creas. El peligro de crearnos un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? A nuestra forma. Nos idealizamos un Dios que es demasiado bueno y que tolera todas las cosas. Y a ese le adoramos, porque no nos gusta que nos corrija con su palabra, que nos hable, que nos instruccione. Esto no es bíblico. La fe debe de estar basada en la verdad de las Escrituras. Nuestra fe está basada en ello. Dios escogió al pueblo de Israel para recibir la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Y si no seguimos dicha revelación, no estamos adorando a un verdadero Dios. Estamos adorando a un Dios que hemos creado a nuestra imagen para nuestra comodidad, para que nos bendiga sobre todas las cosas, para que esté al pendiente de nosotros, para que supla todas nuestras necesidades, para que no nos haga que tropecemos. Ese Dios que se predica, que no puedes estar enfermo, que no puedes sufrir escasez, que no puedes
sufre un accidente, que no puede ser, ese Dios no existe. Tenemos que padecer en este mundo. Vamos a padecer aflicción, enfermedad, escasez, pobreza. Todo eso lo vamos a vivir. Entonces no podemos tener o crear un Dios de esa manera. Otros piensan que ser violento para el reino de los cielos es hacer buenas obras y así ganar su entrada. Si yo trabajo honradamente y no le hago mal a nadie, cuido a mi esposa y a mis hijos, yo me gano el cielo. Eso no es el evangelio de salvación. Yo conozco gente muy buena que si no conoce a Cristo se va a ir al infierno. Y es muy bueno. Muchas veces mejor que nosotros los cristianos. No es por obras, es por la gracia de Dios, y usted ya lo sabe. Es reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como el profeta, como nuestro sacerdote, recibirle como nuestro Señor, creyendo que la sangre de Cristo es la única forma en la que nosotros podemos limpiar nuestros pecados. Es el único que puede hacernos reconciliarnos con Dios. Solo es Él. Y muchos otros piensan que ni siquiera tienen que esforzarse para entrar en el reino de los dioses, en el reino de los cielos, perdón. Niegan la salvación como tal, no hacen el más mínimo esfuerzo por entrar. Solo los violentos heredarán el reino del cielo, y cada uno de nosotros debemos de ofrecer violencia para entrar en él. La primera actitud que debemos de asumir nosotros dentro de esta violencia es ejercer violencia con la verdad, aferrados a la verdad. ¿Usted conoce la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y a ella nos aferramos. Y aun cuando el mundo nos enseñe, nos incite, nos hable, nos bombardee, trate de engañarnos, a doblar la palabra de Dios a nuestra voluntad, nosotros debemos de someternos a ella, porque ella es la verdad. Por eso debemos de ser violentos. ¿Buscamos ocasión para discutir con otros? No, pero en algún momento llega un punto en que la gente pregunta cuál es nuestra posición respecto a algo, y debemos de exponer la verdad de la palabra de Dios. No importa si nos corren de la fiesta. Solo Dios es el único que no miente. Solo Él tiene la verdad. Él habla la verdad, y toda la verdad que hablan los hombres es la verdad que debe de proceder de Dios. Y esta se encuentra en la Biblia. La palabra de Dios es verdad. Por eso la llaman así, palabra de verdad. Esa verdad incluye la doctrina de las Santas Escrituras. Así es que si tenemos que contender por el concepto de la Trinidad, la creación, el pecado original, la predestinación, la justificación solamente por la fe, la santificación, la segunda venida de Cristo, ahí debemos de ser violentos. Estas son fundamentos que no se negocian en la fe del creyente. Fundamentos en nuestras vidas que no podemos negociar, y debemos de ser violentos con ellos, enérgicos, y decir: esta es la verdad. Yo creo que hubo un hombre que se llamó Adán y una mujer que se llamó Eva, y ellos son los fundadores de este mundo. Yo no creo en la teoría del Big Bang, yo no creo que descienda del mono, yo no creo en todas esas teorías. Los que desean ser salvos deben de ejercer violencia hacia la verdad, porque Dios nos llama a contender por la verdad revelada. Judas 1:3, vaya ahí por favor. Una carta muy pequeña, un libro muy pequeño que se encuentra exactamente antes del Apocalipsis, solo tiene un capítulo. Dice la palabra de Dios, ¿está ahí? Queridos amigos, con gran anhelo
tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Puede leer esa carta, está muy pequeña, y se va a dar usted cuenta de que Judas nos está diciendo, nos está mencionando que el verdadero evangelio está siendo atacado. Está siendo atacado por aquellos que piensan que pueden vivir sin buscar agradar a Dios, que pueden vivir sin buscar la santidad, que toman esa libertad que tenemos en Cristo para vivir con un libertinaje y después niegan al único soberano y Dios. No se puede vivir así. Algunos se jactan del amor de Dios, hablan mucho del amor de Dios. Dios es amor, sí es amor. Pero en vez de que ese amor les motive a vivir agradecidos con Dios y tratar en todo momento de buscar la santidad, de agradarle más a Él, usan erróneamente este amor para justificar vivir en pecado. Dios me ama así como soy. ¿De veras? ¿Ya te diste cuenta que así te ama Dios? ¿O quiere que cambies? Cuando abres la Biblia, ¿no ves que te habla y te dice que tienes que cambiar quizá tu carácter? Dios te ama así. Sí, así te tomó y mostró su amor para contigo y mostró su favor y hay gracia y hoy has recibido salvación, pero ¿en verdad quiere que te quedes así como estás? Debes de preguntarte eso. ¿No está buscando en ti un cambio? ¿No te estimula para que cambies? ¿No habla tu vida para que cambies? Claro, Dios quiere transformarnos. ¿O entonces cuál es el propósito? Si no, ya nos hubiera llevado. Te salva y te lleva. ¿Para qué te deja aquí? Pero mientras estemos aquí, tenemos que ser perfeccionados a la imagen de su Hijo. Eso es a lo que estamos llamados. Entonces, tú y yo tenemos que entrar en este proceso. No nos excusemos en el amor de Dios para seguir pecando. Sí te ama, pero no así como pecas. Dios es amor y me ama, no importa lo que yo haga. Dios me ama si yo, importa si yo soy homosexual. Dios me ama si no importa si yo no voy a la iglesia. Dios me ama. No me importa si hablo incorrectamente, si me apropio de algo ilegalmente que no es mío. No me importa si miento. Él me ama. Si yo manipulo para conseguir cosas, si yo solamente asisto a la iglesia una vez al mes. Por eso Judas le dice a toda la iglesia cristiana: contiendan ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. No nos equivoquemos, no justifiquemos nuestras actitudes creyendo que Dios ama lo que hacemos. Y esto es personal. A mí me habló, no sé usted, pero a mí me habló. ¿Por qué más debemos ser violentos por la verdad? Porque somos salvos por medio de la verdad. Santiago 1:8 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Contendemos por la verdad porque somos santificados por medio de la verdad. Es ese proceso del cual le acabo de hablar a usted. Juan 8:31 y 32. Porque solamente la verdad nos hace discípulos de Cristo y verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad, dice, nos hará libres. Juan dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra y seréis
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Debemos de ser violentos o ejercer violencia en referencia a nuestra salvación. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 2:12. Acompáñeme, por favor. Filipenses 2:12. ¿Está ahí? Por tanto, amados hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, nueva traducción viviente, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esa es la evidencia de una obediencia a Dios. ¿Qué dice entonces Pablo en esta carta? El contexto de lo que habla Pablo es: sigan obedientes a Dios en humildad y sumisión. Sométanse a Él. Dentro del contexto de lo que le acabo de leer, en unos versículos anteriores, Pablo les está hablando a los filipenses. Dice que estén en un mismo sentir, que sean de un mismo amor, que estén en un mismo propósito, ámense de la misma manera, vivan en armonía entre ustedes, sean humildes, no hagan nada por vanagloria, sino todo con humildad, considerando a todos como mayores a ustedes. El llamado es ese, y quizás pudiéramos traducirlo en otras palabras, diciendo: trabajen en su corazón, luchen contra la soberbia que está, contra el orgullo, contra las actitudes peleoneras, crezcan en humildad y respeto de unos con los otros, esforzarnos, ser valientes, ser violentos con respecto a la santidad a la cual hemos sido llamados todos nosotros. Eso es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Para lograr ser violento con respecto a nuestra salvación y arrebatar el reino de los cielos, debemos de implicar al menos 3 cosas. La plena resolución de nuestra voluntad, es decir, someter nuestra voluntad. Muchas personas tienen hambre de Dios, tienen ganas de ir al cielo. Dicen que todos quieren entrar, pero no todos entran. Comienzan a buscar las cosas de Dios, pero se cansan y se fatigan y abandonan la carrera. Se cansan de ir a la iglesia, se cansan de leer la Biblia, se cansan de orar, se cansan de perseverar, se cansan de luchar contra su pecado, se cansan de vivir vidas rectas. No vale la pena, dicen. Yo me estoy sacrificando, estoy dejando de divertirme, y mi vecino que es así, le va mejor que a mí. Mis amigos de la escuela, a ellos les va bien, ellos no obedecen a su papá, no se someten a sus papás y les va bien. Mi matrimonio, me someto, me quedo callado, no digo, no peleo, busco tener la reconciliación, trabajo en mi matrimonio, y veo matrimonios que se ven bien y no hacen lo mismo que yo. Pero es verdad, es duradero. ¿Hay una paga de eso? Claro que hay una paga de eso. No podemos cansarnos de hacer el bien, o estaremos abandonando la carrera de la fe. Debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Ese es nuestro llamado. A eso hemos sido llamados todos nosotros.
Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solamente los que tienen hambre de verdaderamente llegar a los cielos están dispuestos a seguir adelante, no importa lo que haya delante de ellos. Ellos están dispuestos a sufrir, a llorar, a aborrecer a padre, madre, hijo, dinero y aún su propia vida para ser dignos discípulos de Cristo. Mateo 10:37 dice: si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si verdaderamente queremos ser violentos, debemos tener la plena resolución de controlar nuestras emociones. Qué cambiantes somos en nuestras emociones. Qué peligros son nuestras emociones. Nuestras emociones perjudican todos los planes que tiene Dios sobre nosotros. Sabemos lo que es correcto, hemos estudiado la palabra de Dios. Muchos de ustedes son letrados o somos letrados en la palabra de Dios. Sin en cambio, nos cuesta trabajo cumplir las cosas en base a nuestras emociones. Porque, ¿qué cree? Hoy como que no me dan ganas. Hoy me siento triste. Hoy no hay que ir. A veces sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos, no lo obedecemos. Debemos dirigir todas nuestras emociones por el camino correcto, sujetándolas a la palabra de Dios, sometiéndonos bajo el señorío de Cristo para que éstas estén bien. ¿Cuántas de nuestras emociones nos traicionan? ¿Cuántos estamos contentos y con gozo asistimos y leemos y oramos? Y estamos contentos, ¿verdad? Y tenemos una vida fortalecida. Pero cuando nuestro ánimo decae y bajo cualquier circunstancia desechamos y abandonamos rápidamente, por ejemplo, asistir a la iglesia, ¿con qué actitud viene usted a adorar los domingos? ¿Con qué actitud nos presentamos delante de Dios? ¿Con qué disposición venimos a escuchar el mensaje de parte de Dios? No crea que a mí no me habla, a mí también me habla y me corrige. Y hoy me siento más avergonzado que otros días. No sé por qué. Y por último, nuestra voluntad, nuestras emociones y verdaderamente una dedicación a lo que hemos sido llamados. Los comerciantes exitosos son los que se entregan al comercio. Los cantantes exitosos son los que se entregan en cuerpo y alma a su carrera de cantante. ¿Qué no habría de ser entonces con nosotros lo mismo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice Lucas 13:24. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán entrar? No es meramente procurar entrar, sino esforzarse por entrar. La fe de ellos no ha sido acompañada con una obediencia violenta que evidencia que poseen una fe salvadora. Debe de haber un fruto, debe de mostrarse. Si verdaderamente creemos y hemos creído, debe de haber una evidencia en nuestras vidas. Ser violento y esforzado es el llamado que tenemos todos nosotros, porque solo los violentos arrebatan el cielo, dice. Y cierro de esta manera. Muchísimos ahora se rehúsan y se resisten. No pueden entrar, no van a entrar.
Hombres vigorosos, fuertes, son aquellos que son llamados a que se atrevan a romper con los defectos de las tradiciones humanas. Debemos volver a la palabra de Dios con toda pureza, sin importar el costo que esto implique para todos y cada uno de nosotros. Hombres violentos deben de estar tomando posesión del reino, estableciendo el reino de Dios en este mundo, en sus corazones y en sus vidas. Satanás tiene un gran ejército de ayudantes y ha aprendido a utilizar métodos astutos. Recibe toda ayuda y todo apoyo de nuestro propio corazón. Necesitamos hombres vigorosos, y cuando digo hombres no me refiero a los varones, estoy hablando del género completo, la humanidad, las mujeres. Hombres que estén ansiosos de luchar y de vencer a Satanás y así poder tomar posesión de este reino que, como vimos la semana pasada, está sobre el gobierno del maligno. El reino de los cielos no es para los débiles, para los vacilantes, para los que no se comprometen. No es para Balaam, para aquel joven rico, para Pilato y para muchos otros que nos enseña la Escritura que no llegaron. Es para hombres firmes como José, Natán, Elías, Daniel y sus 3 amigos, Mardoqueo, el Pedro que hablamos de Hechos, Esteban, Pablo, mujeres como Ruth, Débora, Esther, Lidia. El reino de los cielos es para ellos. Y si queremos ver una historia y queremos aprender, ahí los encontramos. De ahí podemos tomar ejemplo. Este reino está formado por una multitud improbable. Recuerde que no era para nosotros la salvación. Nosotros llegamos de gracia, de favor. No tenemos un derecho a ser llamados hijos de Dios, y en cambio hoy lo somos y tenemos ese título. Más bien parecemos intrusos. Cuando los verdaderos hijos de Dios lo excluyeron o no lo aceptaron, los publicanos y las rameras que le creyeron a Juan y a quienes los escribas y fariseos rechazaron, entraron al reino de Dios. Este reino de Dios está formado por una multitud que denota que tiene que ingresar a base de violencia y de vigor. Los violentos lo toman por la fuerza. Aquellos que tendrán un gran interés en la salvación son llamados a un fuerte deseo de seguir a Cristo. Lo llevarán bajo cualquier condición y no abandonarán su posesión. Los de firme vocación y convicción, junto con la diligencia, el reino de los cielos nunca tuvo la intención de complacer la comodidad, sino de ser la oportunidad para demostrar valentía, arrojo y fuerza, determinación para lograrlo. Póngase de pie, por favor. Charles Spurgeon escribe un sermón muy bonito, muy impactante, del cual he tomado unos fragmentos para leerle esta noche, o esta tarde, esta mañana, ando perdido. Dice así: mire a esos hombres violentos que están violentamente en serio buscando ser salvados. Los observas cuando suben a la casa de Dios. No hay bostezos en ellos, ni apatía o falta de atención, ni imaginación de que se sienten en algún lugar hora y media
que se les asigna para que hagan la adoración divina. No. Estos hombres oyen con ambos oídos y miran con ambos ojos durante todo el servicio y tienen un intenso deseo de encontrar a Cristo. Reúnanse con ellos mientras suben a la casa de oración y pregúntenles, ¿por qué van ahí? Saben muy bien lo que buscan. Voy ahí para encontrar misericordia y para encontrar paz y descanso para mi alma, porque estoy angustiado por el pecado y quiero encontrar al Salvador. Tengo la esperanza de que, estando en el camino del Señor, Él se encontrará conmigo. Así que estoy a punto de acostarme junto al estanque de Betesda, con la esperanza de que el Espíritu Santo agite el estanque y me permita entrar. No encuentras a esas personas, como la mayoría de los oyentes, modernos, críticos y descuidados. No, todos están despiertos para ver si no hay algo que pueda haber como un bálsamo para sus espíritus cansados. Marca a esas personas como personas violentas. Después de que se han ido a su casa, van a sus aposentos y comienzan ahí a orar. No es una oración entre el sueño y la vigilia que muchos de nosotros estamos acostumbrados a atender. No es esa súplica soñolienta que no traspasa el techo de tu alcoba, pero caen de rodillas y con su santa ansiedad comienzan a clamar al Señor: sálvame, sálvame porque perezco. Oh Señor, sálvame porque estoy a punto de perecer. Señor, te suplico, extiende tu mano y rescata mi pobre alma de esta destrucción, porque ahora acecha mi espíritu. Y míralos después de haber orado, como leen la palabra de Dios. Esa violencia no termina cuando un hombre encuentra a Cristo. Empieza a ejercitarse de otra manera y de otra forma. El hombre que es perdonado y que lo sabe, se vuelve entonces violentamente enamorado de Cristo. No lo ama solo un poco, sino lo que ama con toda su alma, con todas sus fuerzas. Siente como si no pueda, si no pudiera, sino que desea morir por Cristo y por su corazón. Anhela poder vivir a solas con su Redentor y vivirle sin interrupción. Fíjense en tal hombre, hombres violentos, que es un verdadero cristiano. Fíjense en sus oraciones y verán que no hay violencia en esas súplicas cuando ruegan por las almas de los hombres. Note sus acciones externas y son violentamente sinceras, violentamente serias. Obsérvenlo cuando predica. No hay un monótono discurso, habla como un hombre que lo que piensa hace. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice. Cuando miro a mi alrededor, en muchas iglesias, sí, en muchos miembros de mi propia iglesia, tiendo a temer que no son hijos de Dios en absoluto, porque no tienen nada de esta santa violencia. Tienen enemigos dentro de vosotros, fuera de nosotros, abajo de nosotros, a un lado de nosotros, el mundo, la carne, el diablo. Y si el Espíritu de Dios te ha levantado como un soldado, nunca podrás envainar tu espada hasta que obtengas la victoria. El hombre que quiera salvarse debe de ser violento por la oposición que tiene que encontrar en este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente hombres violentos en nuestro modo de actuar, en nuestra forma de ser, en nuestra dedicación, en nuestra entrega, en el amor que proclamamos por ti, que no solo sea de labios, sino que nuestro corazón se derrame entendiendo que somos pecadores redimidos por la gracia del Señor y que eso nos ha salvado. Ayúdanos como iglesia, como personas, ayúdanos, Señor, a ejercer esta violencia, a proclamar la verdad en nuestras vidas, a hacerla viva en nosotros, Señor. Que no haya un obstáculo, Señor, que no haya un argumento que se levante, Señor, en nuestras vidas y en nuestros pensamientos para obedecerte.
Ayúdanos a someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, Señor, porque cómo nos cuesta trabajo someternos, Señor. Te necesitamos. Que haya una evidencia en nuestras vidas, Señor, que verdaderamente hemos entendido el mensaje que tú nos has dado. Que verdaderamente, Señor, nos entregamos a ti. Te necesitamos, Señor, como iglesia. Yo te necesito, Señor, mucho. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos en tu nombre. Padre, que tu palabra, Señor, haga el efecto en nuestros corazones, Señor, y que podamos llevarla por obra. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos mostrar al mundo, Señor, que verdaderamente hemos creído, y el mundo necesita ser trastornado por hombres y mujeres violentas en Cristo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga. Que tenga una excelente mañana.